Pues nada, ya voy a ser como el 90% de los canales de YouTube. Voy a hacer un tutorial de algo que no tengo ni idea. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. Y hoy necesito vuestra ayuda, pero antes os voy a poner en contexto. La gente de Xtool, que es la patrocinadora de este vídeo, me ha enviado su máquina M1 Ultra para que haga un vídeo mostrando lo que puede llegar a hacer esta máquina, combinándolo con nuestro hobby. Pues bueno, la máquina realmente hace un montonazo de cosas, pero yo he estado trasteándola un poquito y me está costando trabajo encontrar una idea súper chula para hacer algo que podamos pintar o lo podamos incluir en nuestras miniaturas o para hacer algo que esté estrechamente relacionado con lo nuestro. Y para conseguir hacer esto, ya que nosotros somos muchos, pues digo, le voy a preguntar a la gente del clan que entre todos seguro que se nos ocurre algo. La idea de este vídeo es que os voy a mostrar unos breves ejemplos de lo que puede hacer esta máquina relacionado con nuestro hobby, más o menos, y así vosotros podáis ver lo que la máquina hace, se ocurra ideas, lo pongáis en los comentarios y yo de esa idea luego prepararé un segundo vídeo, que el segundo vídeo va a consistir en que vamos a preparar ese proyecto, lo vamos a incluir en algo relacionado con la pintura de miniaturas, ya sea algo directamente para la miniatura o una peana o algún elemento, algún marcador que se pueda pintar, no lo sé, ya para eso estáis vosotros, a ver si me podéis ayudar. Además, esto es importante, os voy a dejar un link a su página que si bicheáis un poquito tiene una sección de cosas que han hecho otras personas. Esa sección está súper guapa porque hay cosas que son una locura. Eso sí, tenéis que tener muy en cuenta que la máquina que nosotros estamos utilizando es la M1 Ultra. Esta máquina vale pasta. Y yo creo que donde más luce es en las personas que tienen un pequeño negocio, que tienen artículos para vender. Porque con esta máquina la verdad que se pueden crear muchísimas cosas. O incluso vosotros podéis decidir, pues yo voy a montar una tienda de peanas. Y cuando hagáis 1000 peanas y las vendáis, podéis pagar la máquina. Pero fuera de broma, creo que también esta máquina está súper chula para clubs o asociaciones de juego que quieran, por ejemplo, crear para ese club elementos de escenografía, marcadores para todo tipo de juegos, tazas personalizadas, incluso ropa personalizada, ya que esta máquina hace un montonazo de cosas. De verdad, echarle un ojito al link porque es que es una locura. Yo os voy a mostrar los módulos y un breve ejemplo de lo que hace, pero solamente rascando un poco la superficie, hace mucho más. Pero nosotros vamos a intentar llevarlo puramente a la pintura de miniatura. Así que vamos a comenzar con los ejemplos de los distintos módulos y qué cosas hace cada uno para ver si se nos enciende la bombilla. El primer módulo que vamos a ver es el módulo de corte por cuchillas. La máquina trae distintas cuchillas, nosotros vamos a utilizar la que es más finita porque nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente una plantilla para el aerógrafo. Vamos a comenzar con el módulo de cuchilla y para ello introducimos la cuchilla en el módulo universal y vamos a colocar una cartulina sobre la mesa de corte. Ajustamos bien para que quede fija y cerramos. Este es el programa de Xtool para trabajar con los distintos módulos. He cargado una imagen del símbolo de los ultramarines que vamos a sacarle simplemente el trazo. Aquí lo tenemos, retiramos la imagen y aquí podemos seleccionar los milímetros. Yo voy a poner 40 milímetros, o sea 4 centímetros. Ahora vamos a seleccionar el espacio que queremos recortar, que es bastante sencillo. No voy a entrar en profundidad en todos estos aspectos, pero es muy sencillo. Marcamos 2 puntos para tener una referencia de dónde queremos que vaya el corte. Introducimos nuestro símbolo, cambiamos el módulo, que ahora mismo está en láser, lo ponemos a corte con cuchilla, elegimos papel como material el cual vamos a cortar y le damos a ir al proceso. Una vez que estamos aquí le damos a iniciar y al botón de encendido. Y en unos segundos ya tendríamos que tener listo nuestro corte. Vamos a ver cómo salió. Fijaos cómo de una forma súper rápida y súper sencilla
pues ya tendríamos una plantilla para aerógrafo. Yo lo he hecho en cartulina, realmente se puede hacer en otros materiales, pero como os dije anteriormente, esto simplemente es para que vosotros veáis cómo funciona y cojáis ideas. Ahora vamos a ver el segundo módulo de esta máquina, que no es nada más y nada menos que impresión, pero no solamente imprime en papel, como ya estamos todo el mundo acostumbrados, sino que también imprime en materiales duros. Yo voy a imprimir una especie de cartelito sobre madera que luego podría ser utilizado para alguna peana, para algún diorama o algo similar. Ahora vamos a introducir el módulo de tinta, que los módulos van aquí enganchados. Realmente se pone súper sencillo, como podéis ver, lo ajustamos bien y cerramos. Le quitamos la tapadera. Realmente había puesto una cartulina, pero vamos a hacerlo con esta madera, para que veáis que la máquina puede imprimir en materiales más rígidos. Y ahora sí, cerramos la máquina. He seleccionado esta imagen, vamos a hacer como hicimos antes de seleccionar un área que queramos trabajar y le vamos a dar a esto un tamaño, pues vamos a hacerlo de 50 milímetros. Lo colocamos, hemos seleccionado material, vamos a colocar madera de 3 milímetros, cambiamos de nuevo el módulo ahora a inyección de tinta y le vamos a subir la intensidad. Iniciar proceso. Primero la máquina hace una medición para ver la distancia que está la madera y le damos al botón de comenzar. Retiramos la madera y como veis ha hecho una impresión en un trozo de material rígido. Y fijaos cómo parece que queda dentro del material. Esto yo lo veo bastante útil por si queremos hacer elementos de escenografía prepintados. Y para el final me he dejado lo mejor, o por lo menos lo que a mí más me gusta, que es el corte láser y el grabado láser. Y sencillamente hace una cosa u otra dependiendo de los parámetros que le pongamos al programa. Voy a hacer un grabado de un diseño de adoquines sobre madera y luego lo vamos a cortar con el tamaño de una peana de Xtool, para que veáis que de una forma rápida se puede hacer un diseño de peana. Quitamos el módulo de tinta y colocamos el módulo del láser. Para esta parte vamos a hacer una peana con un grabado de adoquines. He seleccionado esta imagen a la cual le vamos a meter un poquito de edición para que el láser pueda cogerla mejor. Le ponemos un filtro y en ajustes le subimos un poquito el contraste. Colocamos la imagen dentro del área que previamente hemos seleccionado para saber en qué punto vamos a grabar. Seleccionamos el material, le subimos la fuerza aproximadamente a 1,80 y la velocidad también a 185. Nos vamos a iniciar proceso y le damos a comenzar. El grabado ha quedado perfecto y ahora para recortarlo solo tendríamos que añadirle una forma geométrica. En este caso vamos a hacer una peana de 32 milímetros. Lo colocamos en la parte que más nos guste. Una vez que hemos seleccionado el círculo, quitamos la imagen, seleccionamos nuestro círculo, le damos a cortar, seleccionamos qué tipo de corte queremos. En este caso vamos a elegir este de aquí, que está bastante bien. Ir al proceso, iniciar y botón de encendido. Y una vez que he terminado, retiramos la tapa y el resultado es perfecto. Mirad de forma tan sencilla como hemos creado
una peana con un patrón de adoquines súper molón. El otro día también creé otro diseño, también en relieve, súper chulo, que si se recorta, pues tenemos otro diseño de peana. Aquí la verdad es que la imaginación es el límite. Y nada, estas son las herramientas y los módulos que tiene esta máquina, simplemente usados de la forma más sencilla. Esto realmente se puede masterizar muchísimo más y llegar a hacer locura. Todavía mi nivel de habilidad no ha llegado a ese punto. Y recordad que todas las ideas que se os vayan ocurriendo o ideas que podáis ver en el link ese que os he dejado dentro de la página, dejadlas escritas en los comentarios, así yo las veo y preparamos el siguiente vídeo del proyecto utilizando la máquina con algo que se pueda pintar con nuestras manos. Y dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.